vamos a hablar de obras o fe. Hoy es la primera parte de eso. La segunda parte va a ser en dos sábados. Porque la semana que viene otra vez vamos a hablar de quiénes somos. Pero queremos ver obras y fe. Ahora, antes de ver eso, vamos a ver, como siempre lo hacemos, qué es lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, ahí está. Número 1, si amamos a nuestro prójimo, cumplimos con la meta de la Torá. La meta de la Torá es que seamos santos. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos? Amar a Yahweh y amar al prójimo. Entonces, así estamos cumpliendo con la meta de la Torá. 2, si mostramos favoritismos, cometemos pecado y somos transgresores según la Torá. Según la Torá, ¿sí? Pues no debemos tener o mostrar favoritismos, ¿sí? 3, debemos hablar y actuar como quienes vamos a ser juzgados por la ley de libertad. ¿Cuál es la ley de libertad? La Torá. Porque estamos para juzgar nuestras vidas, si estamos bien o no. La Torá es lo que nos muestra cómo debemos portarnos, cómo debemos actuar y hablar. Entonces, cuando hacemos eso, hay libertad. Hay libertad. Y lo último, si somos misericordiosos, tendremos victoria sobre el juicio. Así es. Si vemos a la gente con compasión, con misericordia, siempre, a nuestros hermanos y todos los demás, ya no vamos a juzgar a la gente. Vamos a ver a la gente como alguien que está a nuestro nivel y necesita de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. ¿Sí? Muy bien. Hoy otra vez vamos a hablar de obras o fe. Obras o fe. Ahora, la teología, lo que es el estudio de Dios, eso es lo que es teología. Si no sabías lo que es la palabra teología, logía es estudio y tiene que ver con Dios. Entonces, en la teología se ha hecho una controversia grande de estos dos términos. Obras y fe. En los dos seminarios donde yo fui, en Pensilvania y en Texas, nosotros tuvimos muchos debates. Que si necesitabas hacer obras para ser salvo o qué significaban las obras y esto, si Jesús nada más era nuestro Salvador o también nuestro Señor, y ya había un montón de debates ahí en los dos lugares donde estuvimos. Entonces, es importantísimo leer lo que dice la palabra. Una de las razones por qué Martín Lutero no quería a Santiago, el libro de Santiago, el libro de Jacobo, era por esto, porque él dice, el libro de Santiago es demasiado judío y hablaba mucho de las obras. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Trató de dividir las cosas como siempre lo habían hecho desde el punto de Marción del Ponto, en el año 144, cuando dijo que el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento era malo, y el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Le dijeron que era hereje en ese momento, pero después adoptaron su pensamiento. Entonces ya de ahí se dividió, ya se iba quitando más y más lo que era el Antiguo Testamento como mandamientos, y ya nos quedamos con ser místicos y espirituales. ¿Sí? Entonces, Santiago nos plasma, igual como los demás de los escritores en el Nuevo Testamento, igual, y lo vamos a ver hoy exactamente cómo quedan estos dos términos, estos dos conceptos juntos. Entonces, vamos a ver el versículo 14. Dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve?
¿Puede acaso su fe salvarlo? Ok, tenemos que comenzar con definiciones. Y lo hemos sabido en otros tiempos, pero la palabra aquí es pistis, en hebreo es emuná, y la verdad se puede traducir como fe, se puede traducir como fidelidad. En el Antiguo Testamento, en el Tanaj, que conocemos, la mayoría de las veces cuando se aparece esta palabra emuná, se traduce fidelidad, porque están conectados los dos conceptos. Y vamos a verlo más en lo que estamos viendo hoy. Fe y fidelidad. Se puede traducir como persuasión, credibilidad, constancia o lo que usamos más aquí en la congregación, convicción. ¿Sí? Convicción. Entonces eso es lo que es fe, lo pistis. Y la otra palabra ahí es ergón, donde dice no tiene obras. Ergón, esa palabra ergón es la idea de trabajar, de actuar, pero es con esfuerzo. Es esfuerzo hasta duro a veces, es esfuerzo hasta sudar, hasta quedar cansado. Esa es la idea de ergón. Entonces no estamos hablando de simplemente unos trabajillos. ¿Sí? Estamos hablando de trabajo. Ayer, muchas veces lo tengo de maravilla en el trabajo. Ya estoy viendo ahí, los muchachos están haciendo mantenimientos y yo casi no estoy haciendo nada, nada más soy el chofer, pero ayer estaba ya abajo de un techo que tenía que estar hasta a veces acostado ahí haciendo agujeros y haciendo todo lo demás, y luego tuve que brincar adentro de un, ¿cómo se dice? No era cisterna, pero donde estaba un muro y la tierra estaba aquí, tenía que brincar abajo para estar haciendo cosas ahí también. Entonces, no hombre, ayer quedé ya deshecho. Ya no tengo 30 años. Tengo 31, pero no tengo 30, ¿ok? Ya no tengo. Pero a veces eso es. El trabajo es esfuerzo. Por eso, ¿qué dijo Josué a Israel? Esfuérzate y sé valiente, porque tenemos que esforzarnos. Y no hay problema con esa palabra, pero lo hemos aprendido dentro de la iglesia cristiana, como que, ay, no hablas tanto de esfuerzo, de trabajo, todo es gracia y ya. Pero necesitamos entender desde aquí que hay una combinación. Dice, si alguno dice que tiene fe, convicción, y no tiene obra, no actúa, no hace esfuerzo, dice ahí, ¿de qué sirve? Ya nada más, esto es una pregunta retórica. No necesitamos la respuesta porque la respuesta ya está ahí. La respuesta es, no sirve de nada. De nada. Si yo nada más tengo una creencia aquí en mi cabeza, unos pensamientos aquí en mi cabeza, y según es una convicción y no me lleva a hacer nada, no sirve para nada. Es lo que está diciendo. Y con esto, otra vez, entendemos que estos dos no son contrarios, no están peleados. Obras y fe no son peleados para nada, sino están ligados, completamente ligados. Y eso es tenemos que entender eso si vamos a poder caminar bien en esta vida. Ahora, dice, aparte de la primera pregunta, ¿de qué sirve? La siguiente pregunta, ¿puede acaso su fe salvarlo? Y otra vez, es una pregunta retórica, porque la respuesta es no. De ninguna manera esa fe. Lo que está hablando ahí,
de nada más tenerlo aquí y no ponerlo en acción, esa fe no puede salvarlo. No estamos diciendo que la fe no puede salvar, ¿verdad que no? No estamos diciendo eso, porque en Efesios 2 dice, porque por un favor o por gracia son salvos por medio de la fe. La fe nos salva, pero no podemos arrancar las obras y ponerlos acá y la fe está aquí, sola. Y esto no de ustedes. ¿Qué no es de nosotros? La gracia ni la salvación. La fe sí es de nosotros. Yahweh nos da la habilidad de tener fe, pero mi fe, por eso es traducido convicción. Si alguien tiene convicción es de uno. Entonces lo que no es de nosotros es la gracia ni la salvación, porque nosotros no podemos hacerlo. Por eso dice, no por obras, no es por obras para que nadie se jacte. De ninguna manera. Entonces, Jacobo no está diciendo aquí que la fe no puede salvarnos. Está diciendo que esa fe que no tiene obras, no puede salvarnos. Ahora, para entender esto completamente, tenemos que entender lo que es salvación. Porque si tú y yo no entendemos exactamente lo que es salvación, entonces no vamos a poder entender aquí. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿De qué necesitamos ser salvos? Y muchas veces la primera palabra que sale de nuestra boca es el pecado. Pues de cierta manera sí, pero ¿qué es? ¿Salvarnos de qué? La muerte. ¿Por qué? En Hebreos dice, el hombre va a morir una sola vez y después del juicio. El problema de nosotros es que sí, el pecado entró en el mundo por medio de Adán, pero él nos pasó ¿qué? La muerte. Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces la muerte es el problema. Tenemos que ser salvados o salvos de la muerte. De la muerte. Ninguna obra puede salvarnos de la muerte. Se ha comprobado. Hay personas que han obrado mucho en esta vida, pero bastante han dado a todos y han vivido una vida justa, pero no les salvó de la muerte. Abraham dice que era un hombre justo. Cuando llevan a Yahushua a la circuncisión, creo que es a la circuncisión en uno de los evangelios, y viene un hombre, Simeón, ¿y qué dice de él? Un hombre justo. Entonces, un hombre que llevaba su vida de una manera justa. Entonces él levanta al niño y dice, ¿qué dice? Ahora puedo morir porque mis ojos han visto la salvación. Ni él que se prometió a él que iba a ver la salvación y que ni él se salvó de la muerte. Nada, ninguna obra nos puede salvar de la muerte. Hablando de nuestras obras, ¿sí? Ninguna manera. Y la gente ha tratado de hacerlo, siendo buenos para vivir más tiempo, que en sí a veces nos ayuda porque hacemos lo bueno y ya hacemos bien a la gente y a nosotros. Entonces eso ayuda en el sistema y todo eso tal vez ahí. Pero ninguna obra puede salvarnos de la muerte. No hay solución en la Torá. No hay solución en la Torá para la muerte. Eso es importante. Nosotros seguimos la Torá, pero no hay solución en la Torá para la muerte. Porque podemos seguir, pero vamos a morir. Vamos a morir. Porque las instrucciones son para ¿cuándo? Para esta vida. Son para esta vida. Cómo amar a Yahweh y cómo amar al prójimo.
Entonces son para esta vida. Mientras que estoy vivo, ¿qué tengo que hacer? Amar a Yahweh y amar al prójimo. Eso es. Pero no hay solución ahí dentro de las instrucciones. No hay una instrucción que dice, si haces esto vas a tener vida eterna. No, no hay. Entonces Yahweh tuvo que solucionarlo. Gracias a Yahweh, ¿verdad? Tuvo que solucionarlo. Necesitaba mandar a alguien para hacer el sacrificio perfecto para nosotros. Para que la sangre de esa persona, ese humano, ese hombre, que tenía que ser hombre, tenía que ser sangre real. La sangre perfecta, ya mandó a alguien para hacer el sacrificio perfecto para nosotros, la sangre perfecta sin mancha de un hombre. No estamos diciendo que no es divino, pero cuando estaba aquí en la tierra, era hombre. Todavía es hombre. Porque Pablo dice a Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Wow. No vamos a entrar en eso porque ya eso es teología de otros niveles. Para hoy. Pero Yahweh tuvo que solucionar nuestro problema. Porque no había solución dentro de la Torah para la muerte. ¿Sí? Ahora, por eso ya seguimos con un ejemplo para poder comparar, para poder entender lo que está diciendo aquí en el 14. En el 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y aliméntense bien, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Igual, fe sin obras. Es así. Si vemos a alguien con necesidad y no ayudamos a ellos y decimos que Dios te bendiga, que te multiplique y no les ayudamos, no sirve de nada. Ahora, estamos hablando de necesidades reales. Aquí está presentando una necesidad real. Está diciendo un hermano o una hermana. Están desnudos y les falta la comida diaria. Entonces estamos hablando de algo real. Ahora, hay gente, hasta nosotros malgastamos el dinero. ¿Sí o no? De alguna manera. Cada día que compro un Dr. Pepper cero, malgasto mi dinero. Pero ahí no vamos a hablar de eso. Sabemos que la gente malgastamos el dinero y no debemos promover eso. ¿Sí? Tenemos que distinguir entre la necesidad y el mal manejo. Y si es mal manejo de dinero, debemos ayudar también. ¿Cómo vamos a ayudar? Vamos a ayudarles en poder manejar su dinero. Y si no lo vamos a hacer, entonces mejor les damos dinero. Entonces, si es alguien, tenemos que ayudar de alguna manera. Si tienen una necesidad real o si no gastan su dinero bien, tenemos que ayudarles como quiera. Entonces, la idea aquí es, si vemos a alguien con necesidad y no ayudamos, de nada sirve. De nada sirve. Y bueno, y si decimos que Dios te bendiga, que te multiplique y ya. Entonces es lo mismo, esa idea que lo que es la fe sin obras. Ahora, versículo 17. Vamos rápido, pero no quiero animarles porque tenemos muchos otros versículos, ¿sí? No vamos a acabar tan temprano. Dice en el 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. En sí misma. Si no tiene obras, si nada más es mental, no es una convicción real. Porque la convicción real nos lleva a hacer.
Fe sin obras está muerta en sí misma. ¿Qué es la muerte? Esto es importantísimo. Y vamos a cubrir en mayo, voy a hacer otro taller abierto a toda la gente de la vida después de la muerte. Pero vamos a ver algo pequeño aquí, porque necesitamos entender lo que es la muerte. La muerte, porque tendemos a hacerlo místico, más espiritual o espiritualizarlo, y hasta vemos palabras en nuestras Biblias que realmente no significan esas palabras, como la palabra infierno. Nadie va al infierno. Y vamos a ver eso ahorita en corto, pero les invito ya al taller para ya pueden ver esto en detalle. 12 horas, vamos a estar cubriendo eso, 12 horas. No es algo pequeño, ¿por qué? Porque está ya tan metido en nuestra mente que todos los buenos van al cielo y todos los malos van al infierno. Cuando eso viene de la mitología. Es completamente de la mitología y no es bíblica. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Es dejar de existir. La inexistencia. Inexistencia. Eso es lo que es la muerte. Para nosotros, la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. En ese momento no hay nada. Cero. Por eso la Biblia usa la palabra dormir, porque estamos dormidos, estamos ya separados, no hay conciencia, no hay conciencia. Entonces, la muerte es dejar de existir, es la inexistencia. En Eclesiastés 12 dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era, hablando del hombre, y el espíritu vuelve a Ja Elohim, quien lo dio, pero no con conciencia. No hay conciencia de ninguna manera. Algunos otros versículos, tengo como unos 40 en lo que es el taller, pero hoy no. Vamos a ver nomás 5. ¿Sí? Dice, en el Eclesiastés 3:20 dice, todo va al mismo lugar donde fue hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Inexistencia. Salmo 30 dice, ¿qué se gana con mi muerte? Con que baje yo al hoyo. Esa palabra, se me fue en griego, pero esa palabra significa la tumba, el sepulcro. Es la idea, dice, ¿puede alabarte el polvo? ¿Puede anunciar tu fidelidad? ¿Qué está diciendo David con eso? Está diciendo, yo puedo alabarte mientras que estoy vivo, mientras que hay existencia. Cuando mi espíritu y mi cuerpo están juntos, yo puedo alabarte y puedo anunciar tu fidelidad. Pero si estoy en el sepulcro, no puedo hacer nada. Nada de eso. Ahí siguiendo 2 versículos más y luego dejamos estos versículos. Dice Salmo 115, 17. Los muertos no pueden alabar allá. Y la gente dice, no es que vamos al cielo. No es que los de antes fueron al seno de Abraham. No y no. Los muertos, cuando alguien muere, no pueden alabar allá. Ni ninguno que baje, ¿a dónde? Al silencio. No hay nada. Nada. Y en Hechos 13 dice esto de David. ¿Por qué? Después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Elohim, David durmió. Se reunió con sus padres y ¿qué? Y vio corrupción. ¿Qué fue? ¿Fue al seno de Abraham? Donde según la gente estaba viva ahí. No, fue a la tumba y su cuerpo vio corrupción. Y ya no podía alabar a Yahweh, no podía hacer nada.
nada. Entonces la muerte, quería presentar esto porque es importante entender lo que es la muerte. Inexistencia, dejar de existir. Entonces, cuando decimos, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No existe la fe. La fe verdadera no existe si no hay obras. Si no hay obras. Está muerta. No hay vida. En todo lo que hemos estado viendo aquí en Jacobo, dice, la fe verdadera nos lleva a ¿qué? Primero vimos, aguantar las pruebas, ¿verdad? No, la fe verdadera nos lleva a aguantar las pruebas, pedir sabiduría, resistir la tentación, controlar la lengua, buscar las necesidades de las viudas y los huérfanos, mantenernos puros, evitar favoritismos y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que hace la fe verdadera, nos lleva a eso, porque es una convicción en quién es Yahweh y lo que hizo Yahweh por nosotros. Entonces eso nos lleva a actuar, a obrar, a hacer obras, a hacer un esfuerzo, porque Él nos amó primero, entonces yo lo voy a amar. Ese esfuerzo. Lo hacemos aquí en la tierra. Tenemos gente que amamos. Y porque nos aman, nosotros amamos. Yo quiero hacer algo especial para mis papás, o mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, porque ellos me aman también y yo los amo. Entonces, hacemos esfuerzos grandes para personas aquí en la tierra. Y si nosotros sabemos quién es Yahweh y lo que hizo por nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esforzarnos increíblemente para hacer su voluntad. Por eso, por lo que acabamos de decir, por eso dice lo siguiente. ¿Sí? En el versículo 18 dice, sin embargo, alguno dirá que tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Qué es? Ese es el argumento de que hablé. Diciendo, tratando de dividir estos términos, dividir esto lo que es de la fe verdadera. Y luego dice, pues muéstrame tu fe sin tus obras. Jacobo ya dijo que esa fe sin obras, ¿qué? Número 1, no sirve de nada. Número 2, no salva. Y número 3, está muerta. ¿Sí? Ya dejó en claro ahí. Y luego él dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras son evidencia. Por eso Yahushua dijo, por sus frutos los conocerán. Sabrán que son mis discípulos si se amen los unos a los otros. Ya ven aquí cómo es esto. Es que son con obras. Te mostraré mi fe por mis obras. Por eso en Efesios, recuerden que vimos el 8 y 9, donde que somos salvos por medio de la fe, por gracia, pues somos salvos por medio de la fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Y en Efesios 2 dice así, 2:10 dice, porque somos hechura de Elohim, creados en el Mesías Yahushua para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fuimos salvos ¿para qué? O creados en el Mesías para hacer buenas obras. Por eso en 2 Corintios 5 también dice, de modo que si alguno está en el Mesías, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora todo se ha hecho nuevo. Y ahora que estamos en Él, todo es nuevo y podemos hacer lo que es correcto. Todas las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras de Elohim? Como dice aquí en
en Efesios 2:10. ¿Cuáles son esas buenas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Mira, la gente que cree y siempre estoy hablando de eso. Ya ¿recuerdan los vinil que tenían un rasguño ahí que siempre ya regresaba al mismo lugar? Así soy yo, ¿sí? Los que creen en la predestinación dicen que Yahweh tiene ya tus obras, cada obra que vas a hacer en la vida ya está hecho. No es lo que está diciendo. Eso es mistificar, es espiritualizar las cosas. Lo que está diciendo aquí, dice, creados en el Mesías Yahushua. ¿Qué leímos en 2 Corintios 5? Que todo se ha hecho nuevo, todo es nuevo y ahora para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano. ¿Cuáles obras preparó de antemano? La Torah. Las instrucciones ya están escritas, ya no tenemos que estar adivinando si estoy haciendo o no estoy haciendo. Todo está escrito. Y ya más, ahora pues tenemos al Nuevo Testamento donde Yahushua y los discípulos explican aún más para nosotros las cosas. Entonces, las buenas obras que Elohim preparó de antemano es su palabra, son sus instrucciones. Ahora, si la fe sin obras no puede salvar, entonces, ¿qué pasa con el ladrón que estaba al lado del Mesías? Muy bien. Tenemos que ver esto porque es importantísimo. Ahí vamos. Lucas 23. Primero vamos a leer esto y luego vamos a unos detalles. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro intervino y lo reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Elohim estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal y le dijo, Yahushua. Eso es importante, esta parte aquí. ¿Dónde se divide aquí en esta versión? Dice, Yahushua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está haciendo ahí el ladrón? No es un ladrón, pero ahorita les voy a decir qué es. ¿Qué está diciendo? Creo en ti, tú eres el Mesías. Y yo sé que estamos aquí en las cruces, pero yo sé que tú vas a venir después. Y está diciendo, yo tengo fe en ti. Es lo que está haciendo. Y luego Yahushua dice, entonces Yahushua le dijo, en verdad te digo hoy. Es importante. Ahí se corta. En verdad te digo hoy. Conmigo estarás en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El reino. Yahushua comenzó el reino en ese momento cuando murió, después que murió, ese día. No, claro que no, el reino viene después. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de ya después. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quién fue este ladrón? ¿Quién fue este ladrón? En Marcos 15 dice, y había uno que se llamaba Barabá o Barrabás, como lo conocemos. Preso, ¿con quién? Con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Entonces, ¿era ladrón? No era ladrón. Era un rebelde. ¿Cuál es el problema?
esa palabra para ladrón es la palabra lestes en griego. Y esa palabra lestes en griego se traduce como ladrón, pero también como rebelde o revolucionario. E incluso Josefo, el historiador de ese tiempo, en el primer siglo, Josefo usa esta palabra para ladrón y lo traduce como revolucionario. Revolucionario. Entonces, ¿quién era este hombre? ¿Quién estaba ahí en la cruz? Era un hombre que hacía revolución. ¿Y por qué hacía revolución? Porque ¿quién venía? ¿Quién iba a venir a quitar a los romanos de ahí? El Mesías. Entonces, lo más probable que era un celote, esta persona. Que él estaba peleando para librar, para ayudar al Mesías ahí con una insurrección para poder preparar el camino para el Mesías. Porque ellos creían que el Mesías estaba ahí entre ellos. ¿Por qué? Porque en Daniel nos dice que en ese tiempo el Mesías iba a estar ahí. Entonces ellos estaban listos, estaban peleando, estaban haciendo todo. Entonces este hombre era un revolucionario, era un asesino. Y por eso dice, nosotros estamos recibiendo lo que merecemos ante la ley de Roma. Merecemos morir porque hemos asesinado en la insurrección. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Es importante entender con esto de la historia de este hombre, este revolucionario ahí, que él no era una persona nueva, era una persona, un judío, entendiendo que el Mesías venía en ese tiempo. Estaba peleando por Israel. Él tenía fe en Yahweh y lo que Yahweh había dicho, lo que iba a hacer en ese tiempo. Entonces, él está ahí junto al Mesías y dice, y hasta reprende al otro. Y dice, oye, ¿no tienes temor a él de Elohim? ¿No tienes? Estamos aquí porque debemos estar. Este no ha hecho nada malo. Es el Mesías. E incluso el otro dijo, si tú eres el Mesías, bájate a ti mismo y a nosotros también. Sabían algo. Y él sabía, y con todo su conocimiento, porque ¿qué es la fe? ¿Cómo llegamos a tener fe? Por oír la palabra. Por oír la palabra. Entonces, ¿cómo tuvo fe en Yahushua en ese momento? Porque él ya oyó lo que estaba haciendo y él hizo hasta en ese momento. Reprende a su amigo y luego pide a Yahushua y dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto no es como lo han planteado, así como que no sabía nada, es que era un ladrón, que esto, no, era un rebelde para Israel. Él quería ya quitar a Roma de ahí, porque así iba a ser el Mesías. Entonces creyó ahí. Entonces eso es muy diferente. No estoy diciendo que a una persona cuando ya está en sus últimos días, nosotros no podemos estar juzgando a esas personas. Si el mismo día que murió alguien, ellos confesaron su fe en Yahweh y en su Hijo, eso es, Yahweh conoce su corazón. Pero en este caso, sabíamos quién era este hombre y lo que él estaba buscando. Él ya tenía fe en Yahweh y que el Mesías venía. Entonces esto no es un caso cualquier. Esto fue un hombre que sabía. Y en ese momento, viendo al Mesías, dijo, acuérdate de mí. Y Yahushua le dice, te prometo hoy, mi promesa de hoy para ti es que el día que vengo otra vez, vas a estar conmigo. Vas a estar conmigo. Entonces, su fe lo salvó. Él había mostrado
hasta antes que él creía. Y en ese momento muestra su fe también en cuanto a lo que era creer y hasta reprender a su amigo. Eso es importante porque a veces nos confundimos. Y yo había escuchado y la verdad escuché, fuimos una vez a un lugar que se llama Río Verde en San Luis. Y ahí nos quedamos la noche con unos pastores, un pastor y su familia. Y ahí estábamos platicando con ellos. Y ellos dijeron, no, es que algunas iglesias han venido aquí y han arruinado todo. Porque una iglesia en particular, no voy a decir el nombre, han venido y van y predican con la gente y dicen, ¿quieres ser salvo? Acepta a Jesús. Ok, ¿aceptaste a Jesús? Ya eres salvo. Nadie te puede quitar la salvación. Tú, mira, acepta y así iban a toda la gente y ya los dejaba. Y después venían estas otras personas y decían, oye, tienes que mostrar tu fe, que tienes que seguir en el camino. No. Ellos nos dijeron que somos salvos. No necesitamos hacer nada. Ya tenemos la salvación. No. Fe sin obras está muerta. No sirve de nada. Y tenemos que seguir. Mientras que estamos aquí en la tierra, y si yo digo, yo tengo fe y no estoy siguiendo, yo no soy salvo. Yo no tengo la salvación. Esa fe no me puede salvar. Tiene que ser una combinación. La convicción que me lleva a ser. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Rahab y muchos más de lo que dicen ahí en Hebreos 11. Por la fe fueron justificados porque ellos mostraron su fe. Mostraron. Y esa es la manera. Y lamentablemente hemos engañado al mundo, la iglesia así en grandes rasgos. Engaña a la gente. Dice, tú nada más gracia. Nada más necesitas gracia. Y ya. El problema es que necesitamos gracia, pero necesitamos mostrar que recibimos la gracia. Y si no mostramos, no somos salvos. Y alguien no es salvo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya después, como les dije, vamos a tener el taller de vida después de la muerte para explicar todo lo que son esas creencias en muchos detalles para que puedan entender lo del cielo y lo del infierno y de dónde viene y que nadie ahorita va ni al cielo, no hay infierno donde van a ir, entonces están dormidos en el sepulcro, la muerte. Muy bien, ¿estamos bien? Fueron muchos conceptos juntos, pero está bien. No hay problema. Y ustedes son inteligentes. Tengo fe en ustedes. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1. La fe sin obras no sirve de nada. No puede salvar y está muerta. No existe. Si no tenemos obras, si tenemos fe y no tenemos obras, no existe la fe verdadera. 2. Las obras son las instrucciones de Yahweh. No tenemos que estar inventando obras. Ya tiene plasmado lo que son las obras que tenemos que estar haciendo. 3. Las obras son evidencia de nuestra fe. Completamente. Evidencia. Recuerden que las obras no nos salvan. La fe nos salva, pero es la fe que produce obras, el fruto.
Por nuestro fruto conocerán que somos discípulos del Mesías. Por nuestro fruto. Así va a saber, así va a conocer el mundo que somos de Él, que somos de Él. Muy bien, vamos a estar de pie para las preguntas. Para que puedan reflexionar esta semana. Número 1. ¿Tienes fe verdadera en Yahweh y lo que hizo por medio de su Hijo? Recuerden que la convicción, la fe viene por el oír. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que oír, tenemos que ver quién es Yahweh y lo que hizo por nosotros. Comienza con información, lo que es la verdad. Y así después tenemos convicción para caminar. 2. ¿Muestras esa convicción haciendo las buenas obras de la palabra? De la palabra. Y otra vez, de la palabra. No debemos estar definiendo lo que son las buenas obras nosotros mismos. Definir lo que dice ahí. Claro que en algunos instantes vemos las buenas obras que eran para el pueblo en ese tiempo y tenemos que ver el principio de eso y transliterarlo aquí a nuestras vidas. Interpretarlo ahora en nuestras vidas. Claro que sí. Pero ahí están las obras plasmadas. Y 3, el último. Las personas en tu vida dirían que hay evidencia de tu fe. Las personas en tu vida dirían que hay evidencia de tu fe. Eso yo sigo, ahí también es otro vinil ahí. La gente que está viéndonos. ¿Por qué? ¿Qué dijimos hoy? ¿Qué dijimos hoy? Nos conocerán por nuestros frutos, las obras. Entonces, podemos hablar y decir que yo creo en Yahweh, yo creo en Yahushua, yo puedo decir muchas cosas, pero si no estoy obrando, no nos van a decir que somos hipócritas. Y eso es lo que mayormente el mundo dice de las congregaciones. Son una bola de hipócritas. ¿Por qué? Porque nuestras obras no coinciden con lo que estamos hablando. Y las personas en nuestras vidas son el guía tal vez más real de nuestras vidas. Van a decir, este hombre o esta mujer sigue lo que cree. Y cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestras vidas y ver dónde estamos. Amén.